¿Cómo están, muchachos? Espero que sigamos estando bien y comprometidos con nuestro trabajo. Que todo nos esté yendo bien, muchachos. Bueno, para que el video no salga tan largo, sí, jóvenes, vamos a nuestra segunda clase. El día de hoy lo que vamos a estudiar son los factores que determinan el comportamiento de los gases. Ese es el tema. Como ustedes verán, hoy día ya traigo preparada la clase para que podamos agilitar y no sea tan pesado el video al momento de subirlo y ustedes también puedan tener algún tipo de facilidad en esto, ¿sí? Entonces, repito, factores que determinan el comportamiento de los gases es el tema. Como ustedes ya vieron, los gases tienen un tipo de comportamiento y esto está dado gracias a tres factores. Entonces los vamos a estudiar uno a uno los factores. En este caso, primero, el primer factor se llama volumen. Ustedes ya desde antaño tienen esa definición de volumen, pues vamos a decir que el volumen es el espacio que ocupa una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, en un vaso, la cantidad de agua que pongamos en el vaso, ese espacio que ocupa dentro del vaso será el volumen. Para esto existen algunos tipos de ejemplos que siempre nos han dado, pues voy a empezar con un ejemplo para que se haga más fácil la explicación que viene a continuación. Miren el ejemplo como dice. Calcular la capacidad en mililitros de una caja de 0,5 metros de largo por 20 centímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad. Entonces me pide este tipo de problema, se está refiriendo netamente al volumen. Para eso yo les he puesto una tablita de equivalencias de volumen que siempre van a estar presentes. Entonces miren, por ejemplo, aquí tenemos que 1 centímetro cúbico, que puede ser simbolizado cm3 o también se puede simbolizar cc. ¿Sí? 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. 1 kilolitro es igual a 1000 litros. 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o, como les dije acá arriba, 1000 mililitros. Y 1 metro cúbico tiene o contiene 1000 litros. Esa es las equivalencias más generales o que se utiliza frecuentemente en la escala del volumen. Entonces, regresando al problema. Calcular la capacidad en mililitros de una caja de 0,5 metros de largo por 20 centímetros de ancho y 30 mililitros de profundidad. Recuerden que siempre vamos a empezar obteniendo los datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo tener en este tipo de ejercicio? Calcular la capacidad en mililitros. Entonces estamos hablando de volumen, ¿sí? Calcular la capacidad de mililitros, volumen. De una caja de 0 tengo el largo, lo voy a simbolizar con la L, 0,5 metros de largo, 20 centímetros de ancho. Ancho es igual a 20 centímetros y 30 milímetros de profundidad, la P de profundidad, 30 mililitros, ¿sí? Entonces esos son los datos. Volumen es lo que me pide, el largo en metros, el ancho en centímetros y la profundidad en mililitros. Entonces, ¿qué será lo lógico? Transformar todos estos datos a una sola unidad. Ustedes ya saben eso o pueden utilizar el método de galeras o haciendo por regla de 3, no importa el método que usted lo haga. Como yo acá ya me estoy guiando de mis equivalencias, me dice, miren, calcular la capacidad en mililitros y yo veo que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Lo conveniente sería que estas unidades las pueda tener en centímetros cúbicos. Entonces, como aquí tengo centímetros, el ancho, yo pienso que todas estas, perdón, los dos datos que tengo, debo también transformarlos a centímetros. Por regla de 3. Entonces, recuerdo, sí, que 1 metro contiene 100 centímetros. Para transformar el primer dato, 0,5 metros, ¿cuántos centímetros? Haga la regla de 3, ¿sí? Y pues me dará entonces la respuesta 50 centímetros. Ya tengo la primera unidad. Voy con la siguiente. 30 mililitros. Entonces,
1 centímetro contiene 10 milímetros. Traigo la unidad 30 milímetros, que vendría acá, ¿no es cierto? 30 milímetros. ¿Cuántos centímetros? Acuérdense que aquí se eliminan los términos semejantes para que la respuesta me dé en centímetros, igual en el anterior proceso que hice. Entonces 30 por 1 dividido para 3 me dará a 3 centímetros. ¿Sí? Como la fórmula me dirá el volumen, en este caso acuérdense que es una caja, ¿sí? Una caja. Necesito saber cuánto está en este interior. ¿Qué haría? Multiplico todos mis datos entre sí. Entonces volumen va a ser igual a largo por ancho y por profundidad, que es lo que me da el problema en este caso. Reemplazo los datos. Volumen es igual largo 50 centímetros por el ancho 20 centímetros y por la profundidad 3 centímetros. Utilizando la calculadora, aquí le va a dar una respuesta de 3000. Miren, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, será entonces 3000 centímetros cúbicos. Y a eso es lo que vengo acá. ¿Sí? Como el problema me dice calcular la capacidad en mililitros, acuérdese que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Por lo tanto, esto será igual a lo mismo. El volumen es igual a 3000 mililitros, que en este caso es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. 3000 centímetros cúbicos, 3000 mililitros. Bien, eso fue entonces el primer caso. Vamos con el segundo, que es la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza ejercida sobre una superficie o una área, o en nuestro caso, que no estamos viendo física, sino química, es una sustancia, ¿sí? La fuerza ejercida sobre una superficie o una sustancia. Entonces, la fuerza que usted hace sobre una sustancia, a eso se le llamará presión. Asimismo, tengo equivalencias de presión. Miren, muchachos, que les estoy poniendo el cuadrito de equivalencias de volumen, de presión y en el siguiente caso de temperatura. Entonces aquí vamos a encontrar las que utilizaremos en nuestros casos. Una atmósfera, acuérdense ATM, atmósfera, no átomo. Una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. Siguiente, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 torr. Torr es otra unidad. Una atmósfera equivale a 1033 gramos sobre centímetro cúbico. Una atmósfera equivale a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Aquí le he puesto PSI. Vamos a encontrar, por ejemplo, en los problemas un PSI. ¿Qué es un PSI? Libra sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Un PSI es libra sobre pulgada cuadrada. Es lo mismo, ¿sí? Entonces la abreviatura general de libra sobre pulgada cuadrada puede ser PSI. Las dos cosas vendría a ser lo mismo. Y también una atmósfera es igual a 101.325 pascal. ¿Qué es el pascal? Es el newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Así, igualito a lo del PSI, en este caso le pongo acá abajo también. Entonces estas son equivalencias de presión. Cuando usted tenga problemas, pues tendremos que utilizar estas unidades para poderlas igualar. Dependerá del problema en que nos pida, ¿sí? Pero la unidad que se utilizará siempre o por lo general va a ser las atmósferas, con sus equivalencias. Eso en cuanto a la presión. Vamos con la tercera y última unidad, ¿sí? La tercera y último factor que interviene en el comportamiento de los gases va a ser la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la intensidad de calor que tiene un cuerpo. Acuérdense que calor y temperatura no es lo mismo. Entonces, el calor, de acuerdo a la intensidad de calor, se mide la temperatura. Si el calor baja, eso es temperatura. Si aumenta, eso es temperatura. Nada tiene que ver el calor con la temperatura. Y aquí nosotros tenemos algunas escalas de temperatura.
Miren que a nivel mundial se pueden crear varias escalas. Por eso lo he puesto aquí. Las escalas de temperatura se hacen de forma arbitraria. Quiere decir que algún personaje, algún científico que desee crear una escala de temperatura o que crearon una escala de temperatura, pues lo hicieron de forma arbitraria, considerando algunos puntos exactos que ya vamos a ver a continuación. En la actualidad existen 3 escalas de temperatura. ¿Sí? La primera, llamada escala Celsius o centígrada, se simboliza un círculo y la letra C mayúscula. Escala Fahrenheit, un círculo y la letra F. Tenemos la escala Kelvin, solo la letra K, acuérdese, no hay el círculo aquí, solo la letra K. Entonces, las dos primeras, la escala centígrada y la escala Fahrenheit, son consideradas como escalas relativas. La escala Kelvin, en cambio, es considerada como una escala absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las relativas hace referencia en la que son los extremos en este caso. Miren, una mayor y una menor. Quiere decir que la escala centígrada es el extremo superior y la escala Fahrenheit es la escala inferior. En cambio, la escala absoluta es una escala intermedia, cuyo cero es el absoluto. Ya voy a explicar adelante qué es el cero absoluto. Repito entonces, escalas relativas son los extremos. Escala absoluta viene a ser el punto donde convergen los dos. Entonces no hay extremos, sino el grado Kelvin o la escala Kelvin será una escala absoluta. Finalmente, ¿cómo se hicieron estas escalas? Entonces lo que les dije hace un momento, ¿sí? Aquí le he dibujado yo escala Celsius, escala Kelvin y escala Fahrenheit. Acuérdese, escala Celsius con el círculo, escala Kelvin sin el círculo, escala Fahrenheit con el círculo que lo antecede, ¿sí? Para hacer esto se consideró 2 aspectos importantes. Eso puede ser una pregunta de prueba. ¿Qué aspectos se consideraron para poder hacer las escalas de temperatura? Lo he puesto aquí. El punto de ebullición y el punto de congelación del agua, ¿sí? Para hacer las escalas se consideró su punto de ebullición, o sea, el punto en el que hierve, y el punto de congelación, el punto en el que se congela, ¿sí? Entonces, miren, Celsius, Kelvin y Fahrenheit obviamente fueron científicos que fueron diseñando cada uno de sus escalas. Celsius me dice que el agua hierve a 100 grados, ¿sí? 100 grados centígrados hierve el agua. Kelvin, en cambio, dijo que el agua hierve a 373 grados. Eso mencionó Kelvin. Y Fahrenheit mencionó que el agua hierve a 212 grados. Entonces, miren, ahí está el punto de ebullición entre las 3 escalas, las 3 diferencias. Ahora el otro extremo, el punto de congelación. Celsius me dice que el agua se congela en 0 grados, ¿sí? Kelvin menciona que el agua se congela en 273 grados y Fahrenheit me dice que el agua se congela en 32 grados. Esos son los 2 puntos que hablan estas 3 escalas de temperatura. Ahora miren, ustedes pueden ver que en estos termómetros que yo he graficado existe hacia abajo todavía una parte que puede ser llenada. Y es así. Entonces, por ejemplo, el agua se congela a 0 grados, pero eso no quiere decir que no hay temperaturas inferiores. Entonces la escala Celsius llega hasta menos 273 grados. El agua Kelvin, la escala Kelvin, el agua se congela en 273, pero su escala todavía puede llegar a 0. ¿Sí? Su termómetro llega a 0. Quiere decir que del 273 que se congela el agua, hay puntos más, todavía hay puntos bajos que se puede congelar. Y la escala Fahrenheit me dice que el agua se congela a 32 grados, pero todavía podemos llegar hasta menos 460 grados. Lo que les dije al inicio, miren, son escalas relativas porque tengo números negativos, mientras que Kelvin no tiene un número negativo, son los puntos bajos. A eso se le considera cero absoluto. Si yo les digo, ¿qué es el cero absoluto? La temperatura más baja posible. Entonces, ¿cuál es la temperatura más baja? En Celsius,
273. En Kelvin, 0, menos 273, ¿no? En Kelvin, 0. Y en Fahrenheit, menos 460. De este dato, el que siempre se utiliza va a ser este. Cuando yo le pregunte, ¿cuál es el cero absoluto? 273 grados centígrados. ¿Sí? Menos 273 grados centígrados. ¿En qué está dado? En Celsius. ¿Qué es el cero absoluto? La temperatura más baja posible. ¿Sí? Es lo más bajo que se puede medir. Para poder transformar escalas entre una y otras, por ejemplo, en nuestro país utilizamos la escala Celsius, la escala centígrada. Norteamérica trabaja en grados Kelvin. En Europa utilizamos escala Fahrenheit. Entonces, para poder saber la unidad entre una y otra, se han diseñado algunas fórmulas. Sí, yo les dejo aquí para que ustedes las puedan mirar. Por ejemplo, si quiero encontrar grados centígrados teniendo grados Kelvin, aplico esta fórmula. Grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Grados Celsius es igual a 5 novenos que multiplica grados Fahrenheit menos 32. Aquí miren, yo le he puesto entre paréntesis, podría utilizar en mi fórmula 5 novenos o también podría utilizar 0,55, que es la división de 5 para 9. ¿Sí? Podría ser lo mismo. Grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por grados centígrados más 32. Igual, vean, el 9 quintos puede ser también utilizado como 1.8, que es la división de 9 para 5. Grados Kelvin es igual a 5 novenos, que multiplica a grados Fahrenheit menos 32 más 273. Y grados Fahrenheit es igual a 9 quintos, que multiplica a grados Kelvin menos 273 más 32. Igual, 9 dividido para 5 es 1.8. Cualquiera de las dos formas usted podría utilizar. Le he dado entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas que usted puede aplicar para transformar entre unidad y unidad, entre escala y escala, dependiendo de lo que se vaya a necesitar o de lo que nos pida. Y finalmente, pues muchachos, lo que quiero es que hagamos estos 6 ejercicios, ¿sí? Son de transformación, ejercicios que nos enseñaban en la escuela. Solamente los he tomado para que usted estudie un poquito para la evaluación, que ya les diré, les mencionaré cuándo va a ser. Entonces miren, 38 grados centígrados a grados Fahrenheit. Utilizaré las fórmulas que tuvimos. 521 grados Fahrenheit a Kelvin. 119 grados Kelvin a Celsius. 415 grados Fahrenheit a grados centígrados. Y aquí le puse uno de presión, 33 atmósferas a milímetros de mercurio, 3.250 litros a centímetros cúbicos. Son ejercicios de transformación, 6 ejercicios que usted los va a poder hacer. Así será la evaluación de la siguiente clase, muchachos. Espero que cualquier cosa que quede pendiente, pues me la hagan saber mediante el grupo de WhatsApp que creamos. Me avisa ahí, yo les puedo aclarar cualquier cosa que vaya estando pendiente. Lo dejo así en blanco para la siguiente clase que les dé. Lo vamos resolviendo y usted compruebe a ver cómo lo hizo, ¿sí? Suerte muchachos, que sigan pasando bien.